Trump habló a la nación sobre el ataque iraní a instalaciones militares estadounidenses. Calmó a los mercados que no escalará la situación por medios militares. Y aseguró que la economía estadounidense está libre de la dependencia del petróleo de Medio Oriente. Por eso pregunto, ¿el petróleo ya no es el talón de Aquiles de Estados Unidos en Medio Oriente? Lo analizamos. En Beirut y desafiante, Carlos Ghosn apareció por primera vez públicamente desde su dramático escape de Japón y dijo que era inocente de los cargos de delitos financieros presentados contra él en Tokio. Por eso pregunto, ¿cuál puede ser la estrategia legal detrás de la espectacular fuga del exdirector de Nissan? Lo analizamos. La serie de sismos que viene experimentando Puerto Rico desde el 28 de diciembre del 2019 suceden en medio de una economía que se recupera lentamente después de una seria recesión. La crisis fiscal, la salida de capital humano, el huracán María. Pregunto, ¿está la industria de seguros preparada para enfrentar un terremoto en Puerto Rico? Lo averiguamos. Mientras la guerra comercial entre China y Estados Unidos continúa, marcas tecnológicas chinas siguen teniendo presencia en una de las mayores ferias comerciales de tecnología del mundo, actualmente en Las Vegas, Nevada. Pregunto, ¿marcas chinas en el CES? Lo vamos a averiguar. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa, claro, que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Oh, baby, my voice is back. Hola, mi gente. Les habla Xavier Serviá. Estoy muy contento de comenzar el programa que vive la economía. La pregunta, ¿lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Trump habló al mundo sobre el ataque iraní a instalaciones militares estadounidenses. Calmó a los mercados que no escalará la situación por medios militares y aseguró que la economía estadounidense está libre de la dependencia del petróleo de Medio Oriente. Por eso pregunto, ¿el petróleo ya no es el talón de Aquiles de Estados Unidos en el Medio Oriente? Para eso me voy con Julián Cárdenas, profesor investigador de la Escuela de Leyes de la Universidad de Houston. Julián, es un gusto tenerte en el programa. Ok, viste que habló, hay toda una preocupación de cómo va a reaccionar, cómo iba a reaccionar Irán y si una de las reacciones iba a atacar, o sea, infraestructura petrolera o la distribución, la logística del petróleo, de alguna forma afectaría el petróleo. El precio empezaba a subir, vino las acciones que tomó Irán, viene la respuesta, los mercados se llenaron de ansiedad, viene la respuesta de Trump, el precio del petróleo vuelve a bajar. Entonces, hay una preocupación de que de alguna u otra forma esto vaya a afectar el precio del petróleo. Y hay una narrativa, tú sabes qué pasó en 1973 con la famosa crisis del petróleo, donde la OPEP le cerró el acceso a petróleo a Estados Unidos, aquí se disparó la inflación y hubo una crisis económica. Entonces la narrativa está de que de alguna forma Estados Unidos depende del petróleo de Medio Oriente. ¿Por qué traigo esto? Porque hoy Trump ataca esa narrativa. Quiero que escuchemos lo que dijo y quiero que respondas a eso. Veamos. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need
Middle East oil. Hay muchas cosas que dijo en este párrafo, pero vamos a concentrarnos en este punto. Somos independientes y no necesitamos petróleo del Medio Oriente. Te pregunto, ¿is that true? ¿Estás de acuerdo con ese statement? Yes or no, and why? ¿Y por qué? Javier, sí, hay bastante de cierto en esa declaración. Y viene por una política de independencia energética de los Estados Unidos que precede a la administración Trump, aunque ha sido, sin duda alguna, ha recibido el impulso durante su administración. Y esto es que los Estados Unidos hoy en día ha logrado la reducción de ese factor geopolítico en el precio del barril y reduce su exposición. Para poner un poco de contexto en lo que hemos visto en estos días desde el ataque que ocurrió el viernes pasado, es que esa independencia energética de los Estados Unidos, ese rol de primer productor de crudo del mundo, esa reducción del petróleo importado que tiene Estados Unidos, reduce la relevancia global de ese ataque. Ese ataque hubiese ocurrido cuando los Estados Unidos importaba 15 millones de barriles y producía solo 5, y la exposición del país hubiese sido mayor. Con lo duro que pueda sonar, la estrategia para llegar a donde estamos ahora, de haber logrado esa independencia y de reducir el elemento geopolítico a acciones y a ataques, a conflictos en el Medio Oriente, ha sido parte tanto de una política de seguridad energética de los Estados Unidos, ha sido parte de su política exterior y también parte, por supuesto, de su política de seguridad. Por lo tanto, no solo vemos con mayor relevancia la independencia que tiene la administración de avanzar hacia tomar estas medidas, sino que a su vez va a tener una menor exposición con respecto a los riesgos que esto conlleva con respecto al precio del barril. O sea, al existir menos dependencia del petróleo de Medio Oriente, como no era el caso en los 70, los 80 o los 90, incluso en los 2000, dependiendo también de Venezuela, por ejemplo, pues puede tomar mayor riesgo geopolítico, puede buscar hacer otras tácticas porque tiene petróleo en los Estados Unidos. Sin embargo, hay una preocupación. Cada vez que se habla de Irán, cada vez que se habla del conflicto Irán-Estados Unidos o conflictos en el Oriente Medio, no olvidemos el ataque que hubo a Aramco el pasado septiembre, donde Arabia Saudita alega que fue Irán, Irán lo niega. Entonces hay una preocupación, la tensión es que rápido que sucede algo en Medio Oriente, petróleo. Sin embargo, le está diciendo, no, hey, nosotros no tenemos ya problema de eso. Entonces, o es que todavía está en el mercado la narrativa de la historia, o es que hay algo de cierto también de que el petróleo, un ataque por parte de Irán o algo negativo al petróleo, porque no olvidemos que de ahí sale el 20% de petróleo por el estrecho de Hormuz, de alguna forma hay una preocupación que es válida también. Aunque tú seas independiente, no quiere decir que te puedes alejar por completo del efecto que pueda tener un evento, un ataque petrolero en Medio Oriente. Sí, sin lugar a dudas, pero depende de la relevancia y la prolongación de ese ataque. El año pasado, la industria, el comercio del petróleo, vio como los ataques con drones, los ataques incluso que afectaron a instalaciones en Arabia Saudita o tanqueros en el estrecho de Hormuz, al ser eventos de una prolongación muy limitada, llevaban esos incrementos en el precio del barril, pero luego el mercado los llevaba a su corrección. De hecho, el que mayor impacto tuvo fue a las instalaciones en Arabia Saudita, que llevó un incremento de un 18%, lo cual luego llegó a ser corregido y volvimos a tener un aumento que se acercaba a esa cifra con el ataque el día viernes. Sin embargo, lo que representó fue un aumento del 3% y hoy tenemos una baja en el precio de 5% y de 4% en el WTI y en el Brent. Entonces hay esta corrección del mercado cuando tienen en perspectiva que no existe una prolongación del conflicto. En el caso de que Irán insista en mayores respuestas, pues va a tener ahí que decidir qué tipo de respuestas. Si las respuestas van a ir a continuar interrupciones en el suministro de crudo, con las actividades que podrían realizar hacia el estrecho de Hormuz o hacia la industria petrolera, o son ataques que van a ir contra instalaciones del gobierno de los Estados Unidos y de su actividad militar en el Medio Oriente. Por ahora se ha tenido consecuencias como puede ser la decisión iraquí de solicitar el retiro de las tropas
de su país. Y esto lo ven los iraníes hoy en día como un gran logro. Pero el mercado petrolero, que hoy en día se encuentra bastante abastecido, su respuesta ha sido moderada. Entonces, ante la pregunta de que el talón de Aquiles, el petróleo de Medio Oriente era el talón de Aquiles de Estados Unidos antes, ahora, en el siglo XXI, no lo es así. Hay otros talones de Aquiles, pero ya no es el petróleo. Él es Julián Cárdenas, profesor investigador de la Escuela de Leyes de la Universidad de Houston. Oye, Julián, me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos... Esto, en el Líbano, o sea, específicamente en Beirut, y de forma desafiante, Carlos Ghosn apareció por primera vez públicamente desde su dramático escape de Japón y dijo que era inocente de los cargos de delitos financieros presentados contra él en Tokio. Por eso pregunto, ¿cuál puede ser la estrategia legal detrás de esta espectacular fuga del exdirector de Nissan? Lo vamos a discutir con Sergio Ziegenbalg. Él es abogado de Derecho Internacional, comercial privado desde Buenos Aires. Al volver a The Number One, CNN, Dinero. En Beirut, y desafiante, Carlos Ghosn apareció por primera vez públicamente desde su dramático escape de Japón. Y dijo que era inocente de los cargos de delitos financieros presentados contra él en Tokio. Por eso pregunto, ¿cuál puede ser la estrategia legal detrás de la espectacular fuga del exdirector de Nissan? Lo vamos a discutir con Sergio Ziegenbalg. Él es abogado de Derecho Internacional Comercial Privado desde Buenos Aires. Sergio, es un gusto tenerte en el programa. Mira, uno rápido piensa, y leyendo varios analistas y comentaristas, acá hay dos opciones básicas. O yo me voy porque yo soy inocente y no me van a juzgar de forma justa, o realmente yo soy culpable y me van a coger. Y por eso tengo que salirme. O sea, acá hay dos opciones. Son dos extremos, a lo mejor la verdad puede estar combinada entre una y la otra. Lo cierto es que Carlos Ghosn habló hoy y el mundo entero prestó atención. Now, uno se pregunta y dice, bueno, ¿no será que una de las estrategias de salirse es para buscar un acuerdo legal más beneficioso para él? Porque de alguna forma es llegar a un arreglo. He visto casos, por ejemplo, aquí hubo un caso de un CEO en los 90 que fue encontrado culpable, según la SEC, de haber falsificado información de su compañía. Se fue a un estado en África, estuvo 10 años, y después llegó a un acuerdo, volvió a Estados Unidos y solamente cumplió, creo que un poco menos de 3 años. O sea, esto es una estrategia de alguna forma negociar una salida mucho más cómoda para él. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal, Xavier? La verdad es que este es un caso que ha tomado conocimiento público de manera tal que hace muchos años no se veía un caso así. Lo cierto es que en una extensa conferencia de prensa, porque fue muy extensa, 2 horas y media, él dejó entrever en sus dichos parte de lo que nosotros podemos, de su discurso podemos analizar cuáles pueden ser los pasos a seguir. Sí puede ser que esté buscando un acuerdo mientras se exilia en un país con el cual no hay tratado de extradición, pero también tenemos que escuchar algunas otras cosas. Primero, que él manifiesta que se ha quebrantado sus derechos civiles y que estuvo sometido a un trato inhumano mientras estuvo encarcelado, pero no solo eso, porque eso sería solo referente a sus derechos civiles. Lo que él también manifiesta es que él es un perseguido político. Lo cierto es que tanto el gobierno japonés como el gobierno francés comparten la mesa de accionistas en Renault. El gobierno japonés tiene aproximadamente un 50% de la participación accionaria y él deja entrever que el gobierno japonés vio con malos ojos el bloqueo del poder decisorio dentro de la asamblea de accionistas por parte del gobierno francés. Entonces él lo que está diciendo es, yo soy el scapegoat, yo soy el chivo expiatorio de una pelea entre dos gobiernos y está tratando de llevar, a mi entender, por lo que él dice, puede que trate de llevar esta persecución contra él a un escenario político, de crisis política internacional entre dos países. Eso por un lado. Por otro lado, él por primera vez manifiesta y manifiesta su calidad de accionista del conglomerado Mitsubishi, Renault y Nissan.
Y no solo eso, sino que dice que una vez que él fue echado de su calidad de CEO de las empresas y de chairman, cuando fue expulsado, las empresas decayeron en su rendimiento y el valor de las empresas decreyó cuando el resto de las compañías subieron un 12% de automóviles. En ese sentido, lo que yo creo que él está preparando también es una acción de daños y perjuicios en su calidad de accionista contra los accionistas mayoritarios del conglomerado, contra el Estado japonés eventualmente, tanto por la irrupción, por el quebrantamiento de sus derechos civiles, como por su calidad de accionista y la persecución que ha tenido dentro de la empresa como CEO de la empresa. Y además, eventualmente, tendríamos que estudiar un poco más, si no tiene una acción con un arbitraje de inversión contra el Estado japonés por la persecución y por el incumplimiento y la falta de respeto como accionista extranjero. Sergio, está claro que Sergio, estamos claros que Carlos Ghosn es muy habilidoso con los medios. Este es un tipo que ha estado muchos años hablando en los medios y él sabe que hay dos batallas que llevar. Una la legal y otra en los medios de comunicación. Sí, por eso hizo esta conferencia larga. Incluso se sentó con muchos periodistas a defender su tesis. Yo quiero que escuches, él se sentó con uno de nuestros compañeros en la cadena hermana en CNN Internacional, Richard Quest. Y Richard Quest le dice, oye, pero tú sabes que lo que tú hiciste para algunos, tú eres un fugitivo. Yo quiero que escuches la respuesta de él y tú me dices si eso legalmente es correcto. Escucha. You know, people don't like fugitive when the fugitive is escaping justice. It's a different opinion when a fugitive is escaping injustice. You know, I don't think that people look at people who run from North Korea or from Vietnam or from Russia under the communist regime as people who are running from justice. Well, frankly, I can tell you that, in the system in which I've been through, I consider that there was practically zero chance I would get a fair trial. With zero chance of getting a fair trial, I don't think this is justice. I was not running from justice. I was looking for justice. Tú sabes que lo que me llama la atención, Sergio, son varias cosas. Primero, este es un señor que hizo plata en un sistema judicial que hasta me demuestre lo contrario, no criticó el sistema judicial. Él era CEO de una empresa japonesa. Y que yo sepa, él no cuestionó el sistema japonés mientras hacía negocio. Una. Dos, él al SEC en los Estados Unidos le pagó $1 millón para llegar a un acuerdo con el SEC porque se había de alguna forma concealed una compensación. O sea, él acordó con el SEC, a lo mejor, tú sabes, estos acuerdos que llegan de que no, yo no acepto la culpabilidad, pero pagó $1 millón, que esa es la base que utiliza Tokio, el fiscal de Tokio, para decir, oye, si tú acordaste con Estados Unidos, con el sistema judicial estadounidense, pues nosotros podemos usar eso como base. Cuando tú lo escuchas a él, una cosa es la respuesta mediática, tampoco comparar a Tokio con Norcorea o el sistema japonés con el del norcoreano o el comunismo o el de la Unión Soviética. ¿Qué tú dices de esta respuesta desde el punto de vista legal? La respuesta que tiene es una respuesta bastante simple y, como tú dices, muy mediática, para, digamos, como un entendimiento, como si él estuviera escapando a un gobierno tirano en el cual pretende ser juzgado. Y de hecho, en la conferencia de prensa arroja una serie de estadísticas diciendo que en el Japón el 99,4% de las personas que son juzgadas terminan convictas, y mucho más es el índice cuando se trata de extranjeros. La verdad es que me parece una respuesta muy simplista y demasiado mediática como para poder ser creída. Lo cierto es que si bien la Fiscalía nipona, la Fiscalía de Tokio lo que intenta hacer es utilizar el precedente en Estados Unidos, lo cierto es que también él está acusado por una infravaloración de sus propios ingresos en una suma cercana a los 77 millones de euros, no relacionado con el tema de Estados Unidos, por lo cual el paquete en el cual de cargos por el cual se lo persigue a Carlos Ghosn es bastante amplio y mucho más complejo de lo que él lo simplifica en la conferencia de prensa. Es un tema que seguiremos discutiendo porque, como dices tú, Sergio, esto es una noticia de orden internacional. Esto es un hombre, un ejecutivo
un multimillonario, se estima una riqueza de más de 120 millones de dólares. Y estamos hablando que se movió de un país donde hacía negocios y se fue a otro país y está diciendo, hey, es injusto. Hay muchos grises acá y nosotros lo vamos a seguir analizando. Él es Sergio Ziegenbaum, abogado de Derecho Internacional Comercial y Privado. Me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Video. La serie de sismos que viene experimentando Puerto Rico desde el 28 de diciembre del 2019 están sucediendo en medio de una economía que se recupera lentamente después de una seria recesión, la crisis fiscal, la salida de capital humano, los efectos del huracán María e Irma. Por eso yo pregunto, ¿está la industria de seguros preparada para enfrentar un terremoto en Puerto Rico? Lo vamos a hablar con Javier Rivera. Él es comisionado de seguros de Puerto Rico. Al volver a The Number One, CNN, Dinero. La serie de sismos que viene experimentando Puerto Rico desde el 28 de diciembre del 2019 suceden en medio de una economía que se recupera lentamente después de una seria recesión. La crisis fiscal, la salida de capital humano, los efectos del huracán María y Irma. Pregunto, ¿está la industria de seguros preparada para enfrentar un terremoto en Puerto Rico? Para eso me conecto con Javier Rivera Ríos, él es comisionado de seguros de Puerto Rico, que nos acompaña vía telefónica desde San Juan. Comisionado, es un gusto tenerlo en el programa. Ok, pregunta específica. Y vamos a concentrarnos en el fondo. En Puerto Rico hay un fondo para cubrir catástrofes como terremotos. Si lo hay, ¿cuánto asciende? Buenas noches, antes que nada. No, la contestación es que no, Javier, no hay un fondo como tal. Ok. En Puerto Rico se venden pólizas de seguro de terremoto. Esas las venden las empresas privadas. Quiere decir que son las empresas privadas las que cubrirían los efectos los gastos en caso de un terremoto. Así es el sector privado el que le corresponde asumir el riesgo de terremoto, tanto fuego, terremoto y huracán también, los eventos catastróficos, correcto. Y los números no se saben, se saben los números de cuánto asciende el fondo, el total de pólizas que han vendido, a cuánto asciende la cobertura. ¿No, se sabe algo de eso o no? Bueno, sí, nosotros, la oficina del regulador del comisionado de seguros al cual dirijo, tiene una serie de estadísticas, hace un informe anual todos los años y desde el huracán María para acá ciertamente ha tenido una recuperación, un proceso de recuperación. En Puerto Rico, ¿verdad? Esta industria tiene cerca del 12% del Producto Interno Bruto, tiene una participación respetable y hemos ido capitalizando tanto la solvencia como de la industria, como obviamente todo el tema de innovación y poder tener una regulación que permita innovar y poder tener alternativas pertinentes para el sector privado el que asume este tipo de riesgo. Ahora, Javier, específicamente, cuando venden una póliza de seguro de terremoto, ese dinero está yendo, cada empresa de seguro que tiene permiso para operar en el país, vende esa póliza de seguro para terremoto. Eso, cuando tú sumas toda esa cantidad, ¿a cuánto asciende? La métrica exactamente no la conocemos, pero recuerda que hay unos estándares de regulación de solvencia mínimos que se tienen que cumplir. Puerto Rico es acreditado por la NAIC, que es la Conferencia Nacional de Comisionados de los Estados Unidos, y tiene que cumplir para poder operar en Puerto Rico con unos mínimos de solvencia y unas reservas. Además de eso, Puerto Rico cuenta con, las aseguradoras tienen que tener reservas catastróficas específicamente. Y eso, pues, obviamente en continuidad con los modelos que se van, las pérdidas asumidas, ¿no? Y los modelos que se estudian a través del sector de reaseguro, te podría decir que en términos generales la industria está fuerte y está preparada. Claro, tuvo retos después de Huracán María y ahí pues obviamente tiene sus retos, pero está lista. Ok, Javier, mira, ¿por qué quise traer esto? Porque leyendo un poco la historia, esto es importante aprender, y yo creo que el mejor escenario es California. En 1994 sucedió un evento sísmico de magnitud de 6,7, el famoso terremoto de Northridge. Generó en pérdidas, estamos hablando en residenciales, y esto es importante porque en Puerto Rico la mayoría de las residencias, tengo en mis notas, son de la construcción de 1970, la mayoría.
Las pérdidas ascendieron a 20.000. Exacto. Ascendieron a 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de 1994. Las pérdidas en residencia en este terremoto en California. La industria, después que se terminó todo, se dio cuenta que no tenía para cubrir el total. Y ahí entonces el Estado se dio cuenta que tenía que crear un fondo, y ahí es que se crea el famoso California Earthquake Authority, que es donde las compañías de seguros venden específicamente las pólizas de terremoto, pero este fondo, que es un non-profit, con fondos privados, ascendiendo a 17.000 millones de dólares, está para cubrir específicamente esa catástrofe. Fíjate que California aprendió en 1994. Mi pregunta es, en Puerto Rico sucedió un earthquake de 6,4. Está en las placas tectónicas, creo que se conoce del Caribe. Puerto Rico por eso está teniendo estos sismos. Si sucede un evento como este, ¿está la plata para cubrir una catástrofe? Mire, Xavier, definitivamente eso sería un golpe igualmente que ocurrió en y pasó en Florida después de Andrews y pasó en Luisiana después de Katrina. Ciertamente Puerto Rico no sería la excepción, tendríamos un serio problema. Recientemente vivimos la experiencia de María, que fue una catástrofe desde el punto de vista de agua y viento, y tuvimos liquidaciones, pudimos controlarlo y nos estamos recuperando, pero para eso se empezó a crear un fondo de eventos catastróficos, está apenas naciendo, o sea que por eso es que mi contestación categórica es no, porque no está desarrollado, pero sí la administración está pensando en eso, y estamos pensando un poco fuera del box, estamos mirando modelos paramétricos de manera de simplificar la forma de podernos asegurar, sobre todo los servicios esenciales que el gobierno ofrece para este tipo de eventos, ¿no? Cubrirlos y manejar los riesgos adecuadamente. Estamos viendo alternativas innovadoras. Ciertamente es un gran reto y Dios quiere pues no nos toque un evento como ese, pero la industria sigue. Recientemente estamos aprobando una legislación nueva de ORSA que nos da más garras desde el punto de vista de fiscalizar las aseguradoras que participan en el mercado local. El mensaje claro es, comisionado, que hay que estar preparado. California aprendió, hay que mirar, estas cosas están sucediendo, no podemos controlar la naturaleza, pero sí podemos controlar los efectos económicos que ellas produzcan. Ciertamente estamos día a día trabajando con innovación, día a día viendo los mercados cómo se comportan, bien pendiente del calentamiento global, que son otros efectos que también traen eventos y disturbios como este. Así que pues trabajamos en fortalecer la industria. Yo creo que Puerto Rico tiene grandes retos y yo creo que es una oportunidad enorme para poder crecer y poder desarrollar nuevas iniciativas. Él es el comisionado Javier Rivera Ríos, comisionado de Seguros de Puerto Rico. Comisionado, fue un gusto haberlo tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, mientras la guerra comercial entre China y Estados Unidos continúa, marcas tecnológicas chinas siguen teniendo presencia en una de las mayores ferias comerciales tecnológicas del mundo. Me refiero al CES en Las Vegas, Nevada. Pregunto, ¿marcas chinas en el CES? Nuestro enviado especial Guillermo Arduino averiguó y están y tiene data. Eso lo veremos cuando regresemos a The Number One, CNN Dinero. Mientras la guerra comercial entre China y Estados Unidos continúa, marcas tecnológicas chinas siguen teniendo presencia en una de las mayores ferias comerciales de tecnología del mundo, en Las Vegas, Nevada. Pregunto, ¿marcas chinas en el CES? Por eso me voy con nuestro enviado especial, Guillermo Arduino, que averiguó y encontró información. ¿Qué encontraste, Guillermo? Bueno, el CES está organizado por la CTA, que es Consumer Technology Association. Y nosotros nos dirigimos a ellos y les dijimos, hey, ¿qué pasa con la guerra comercial en China? ¿Cuáles son los números? ¿Vieron un cambio? Y nos dijeron lo siguiente, todavía China continúa siendo un mercado internacional top para el CES, con muchas, usaron esa palabra, muchas empresas chinas presentes en el CES. Marcas chinas están exhibiendo a un nivel similar, ojo que cada vez es más específico,
que en el 2019, y acá vienen los buenos números, pero países asiáticos más allá de China, como Japón y Corea, han aumentado su presencia en el CES en el 2020 con respecto a años anteriores. Por ejemplo, Japón aumentó un 11% y Corea un 20%. Entonces, si nos están diciendo que es similar, China se mantiene más o menos con la misma presencia, aunque Japón y Corea suben. Fascinante. Guillermo, estuve escuchándote algo fascinante sobre IBM, que está desarrollando nuevas computadoras basadas en la teoría cuántica, Quantum Theory. Cuéntame. Bueno, la computación cuántica, me dice uno de los directores justamente de este aspecto, ha estado siendo parte de IBM por un largo rato, pero ahora ha tomado muchísima atracción. Se han asociado con varias empresas y entidades académicas de diferentes ámbitos, el ámbito de salud, el ámbito de seguridad, el comercial y también el económico-financiero, para estudiar el tema de la computación cuántica como una forma nueva, revolucionaria de computación, no más el sistema de números binarios, 1, 0, 1, 0, 0, 1 y su combinación. Y en cuanto a tu área en particular, me dijeron lo siguiente: la computación cuántica utiliza Machine Learning para la optimización de portafolios y evaluación de riesgos en las finanzas. Es decir, es una nueva disciplina de pensamiento y cálculo que va a desarrollar modelos para poder que las máquinas, en combinación con la ayuda humana, nos puedan mejorar la vida, nos puedan dar con sus modelos matemáticos este tipo de respuestas a nivel económico y financiero también. Por ejemplo, las baterías, se pueden evaluar nuevos productos, nuevos componentes para poder hacerlas más eficientes, nuevos elementos para poder mejorar nuestra relación con el tema del cambio climático, etc. Yo veía que había un montón de gente mirando esa presentación de la computación cuántica y seguramente no entendieron nada. Yo entendí el 50% de lo que me dijo el experto y creo que soy un ganador, porque la verdad te puedo asegurar que los que estaban ahí no entendían nada, pero lo que me queda claro es que esto es el futuro, es revolucionario y es un nuevo sistema. Lo único que falta es recibir el software. De hecho, voy a decir, by the way, como dice Xavier, hoy tenés voz de telenovela, ¿eh? Te lo puedo decir directo de Las Vegas porque estamos bien lejos. Mire, y sobre Delta, ¿qué encontraste? Ah, bueno, buenísimo. Te voy a decir un tema solo, nada más. Delta tiene un exoesqueleto en asociación con otra entidad que lo van a poner en práctica ya en pruebas este año para que sus empleados puedan levantar sin esfuerzo físico valijas, maletas, ruedas, cualquier componente que esté presente allí que sea muy pesado. La relación es 1 kilo a 20, es decir, que si hay una maleta que pesa 20 kilos, lo sienten como 1 kilo. Si hay una maleta o un producto que pesa 40, lo sienten como 2 kilos. Fantástico, lo ponen a prueba ya, pero eso es apenas una de las novedades de Delta, que este año es la primera vez que se presenta en el CES y la única aerolínea en la historia que vino a este encuentro. Volvemos contigo. Oye, Guillermo, como siempre me encanta que estés ahí porque haces un tremendo trabajo, nos informas, investigas, sales, no te quedas sentado ahí cogiendo aire fresco, sino vas y buscas la información. Exacto. Por eso nos encanta siempre tener a Guillermo Orduño. Oye, un abrazo, papá. Gracias. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. El Dow Jones reaccionó positivamente a las declaraciones de este miércoles del presidente Donald Trump con respecto a la situación con Irán. Los 3 principales índices cerraron con ganancias entre el 0,5 y el 0,7%, mientras que el precio del barril del petróleo disminuyó 4,9%, en otro signo de que los inversionistas creen que la tensión en Oriente Medio disminuye. El empleo en el sector privado estadounidense se incrementó incluso por encima de los cálculos más optimistas. Según el Informe Nacional sobre el Empleo de ADP, en diciembre se sumaron 202,000 nuevos puestos de trabajo en este sector. El área de servicios fue la que más subió dentro de esta lista. Y a pesar de estos resultados de fin de año, el crecimiento del empleo en 2019 ha sido moderado. Particularmente las compañías pequeñas de energía y el sector industrial han reducido su masa laboral. El inversionista multimillonario Jeff Gundlach, quien en 2016 predijo la victoria de Donald Trump,
cree que el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, tiene la mayor de las probabilidades de ganar la nominación demócrata en Estados Unidos para 2020. Incluso no descartó que gane la presidencia en las elecciones de noviembre de este año. Dijo que el legislador es más fuerte de lo que muchos creen y alertó sobre lo que su triunfo significaría para Wall Street. Sanders ha prometido que de ganar, aumentará los impuestos para corporaciones, bancos y millonarios. La productora y comercializadora de licores Constellation Brand tuvo un alza de 4% en sus acciones luego de informar sus resultados de ganancias durante el tercer trimestre de 2019. Las ventas netas de la compañía de Fortune 500 crecieron alrededor de 1% durante ese lapso. La firma que maneja las cervezas Corona y Modelo Especial dijo que ambos productos se habían desempeñado muy bien y anunció que lanzarán una nueva bebida alcohólica bajo la marca de Corona. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. El ojo crítico. Camilo, hoy veo que tienes lo de Irán y tienes arte también. Arte y política. Gary Nader, considerado el experto más importante del mundo en arte latinoamericano y uno de los galeristas más influyentes y poderosos de los Estados Unidos, está hoy en el programa. Pero en la primera parte vamos a hablar ya a calzón quitado si realmente alguien en esta tierra entendió lo que pasó anoche entre Irán y Estados Unidos. A ver, en minutos aquí en Camilo. Solo un momento, no te lo pierdas. ¿Quién gana hoy? Apple. Why? Los ingresos por sus negocios de servicios está creciendo. Explico. El año pasado, Apple comenzó a enfocar su modelo de servicio en sus servicios para compensar una disminución en sus ventas de teléfono. Además de su aplicación, el Apple Store, el mercado para aplicaciones para iPhone en 2019 lanzó un servicio de suscripción de juegos llamado Apple Arcade, un servicio de noticias y su propio servicio streaming. Y parece que está funcionando. Los clientes de Apple gastaron $1.420 millones en aplicaciones solamente entre la víspera de Navidad y la víspera del Año Nuevo. O sea, es un aumento del 16% con respecto al mismo periodo del 2018. En el 2019, la tienda de aplicaciones de Apple generó $54.200 millones en venta, un 16,3% más que el año anterior, esto según Apple. Porque los ingresos por su negocio de servicios está creciendo. Apple se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Walgreens. Why? Al mercado no le gustaron sus números. Explico. Walgreens reportó su primer trimestre del 2020. Sus ventas aumentaron un 2%, pero no alcanzaron las expectativas de los analistas. Vamos con las ganancias. Cayeron un 20% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. ¿Qué pasó? Han sido afectadas por el menor precio de los medicamentos genéricos y una disminución en las tasas de reembolso de los medicamentos de los planes de salud estatales y federales. Además, desde el año pasado, Walgreens tiene un aviso o amonestación de la Administración de Alimentos y Medicamentos por vender cigarrillos a menores que cualquier otra farmacia. O sea, vender más cigarrillos a menores que cualquier otra farmacia. ¿Cómo reaccionó el mercado? Sus acciones cayeron casi un 5,8% durante el día. Walgreens fue la acción del índice Dow con peor desempeño en el 2019. Porque al mercado no le gustaron sus números, Walgreens se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Bueno, solamente me quedan 30 segundos, pero yo prefiero tomármelo tranquilo. Fumar, como decía un amigo italo-argentino, fumar, Xavier, fumar. Y solamente resta decirle, ustedes ya lo saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance. Aleluya.